Buenas tardes a todos, aquí, acá, allá, todas partes. Buenas tardes, mis hermanos. Pues bien, continuando con este capítulo 10 de Marcos, o la porción que nos toca ver hoy es 10, 32 al 45. Pero antes, mi hija Laurita nos va a dar un pequeño repaso de unos minutitos para recordar un poco lo de la semana pasada. Adelante, hija, fuerte y claro, ¿no? Sí. Buenas tardes. La semana pasada se vio el tema Soberana Gracia para los niños de Marcos 10, del 13 al 31. Básicamente, aquí el Señor nos mostró principalmente su soberana gracia para con sus hijos, básicamente simplificando con el ejemplo en base a unos niños en aquel lugar que traían los papás a Jesús para que los bendijera o los bendicera, no sé cómo se dice, perdón. Pero también nos mostró el ejemplo de un joven rico, de que este joven, en lugar de básicamente de recibir esa gracia, quiso alcanzarla por sus propios méritos, lo cual es algo imposible para el hombre, que es algo que se vio, creo que de hecho estaba en el versículo a memorizar de la semana pasada. Y como sus hijos debemos más que todo, en lugar de intentar ganar esa gracia, la cual es imposible, solamente al el Señor presentándola, debemos de recibirla como un niño cuando recibe lo que le das, básicamente, ¿verdad? Un niño no pregunta, un niño no hace alarde de la situación, sino que simplemente lo recibe con inocencia, con esa, básicamente con esa gratitud, ¿no? Aquí hice nada más unos pequeños, unas pequeñas anotaciones. Los niños, básicamente aquí le puse como niños en general, son el futuro de nuestra generación en la fe. Por tanto, los niños son de suma importancia. En aquel entonces, sobre todo en aquella época, no se tomaban muy en cuenta tanto a las mujeres como a los niños. Pero el Señor en realidad eso el Señor no le gustaba, porque no era parte de cómo Él lo creó, básicamente. Y así como le da mucha importancia a los niños en sí en general, así para el Señor son de importantes sus hijos. Tanto que dice que lo hemos visto hace poco también, de que todo aquel que haga tropezar a uno de sus hijos, de hecho, el Señor básicamente, no sé cómo decirlo, pero su vida irá contra él, básicamente, sí. ¿No? Y también, no se trata de merecer, sino no se trata de ganar, sino se trata de recibir esta gracia que el Señor te presenta como un niño. Y el hombre en sí no tiene la capacidad y no tiene no tiene con qué poder alcanzar la gracia y la misericordia del Señor en sus propias fuerzas. Es lo que quiso este joven rico al presentarse a Jesús, diciéndole: Maestro, y diciéndole: ¿cómo puedo heredar la vida eterna, Señor? Y el Señor le presentó: ok, ya has cumplido este mandamiento. Y él hasta dijo que sí, pero ni siquiera había cumplido el primero, el cual era: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza y toda tu alma. Y también el segundo, el de no idolatrarás a nada más. Pero podemos ver que él, al ver todas, y al decirle a Jesús que dejara todo, él se fue triste y defraudado al saber que tenía en su corazón en primer lugar sus posesiones en lugar de realmente el Señor, ¿no? Como su Dios. Así que básicamente fue el tema, o más bien el mensaje principal fue de que nosotros debemos recibir el mensaje y la gracia y la salvación del Señor como unos niños,
No intentarlo merecer, no intentarlo ganarlo, como el joven rico quiso hacerlo, sino como un niño. Solamente extender la mano, recibir el amor de Cristo y que Él vaya haciendo esa transformación en nuestras vidas, básicamente. Perdón si tanto revuelto. Muy bien, muchas gracias. Sí, básicamente es eso, ¿no? No hay nada que pueda hacer el hombre para poder ganar la gracia de Dios. La gracia es gracia. Y va intrínseco esto de la duda que mucha gente tiene, ¿no? En el discipulado que se está dando, hay como 500 personas ahora los martes que nos estamos conectando ahí con el pastor. Y hay personas de muchas partes del mundo, de varias partes del mundo, y de habla hispana, ¿verdad? Pero y ves y observas en algunas preguntas que hacen que el común denominador de la duda es esa. Pero y observo, yo simplemente observo que el estar en la palabra continuamente y esto de verso a verso nos ha ayudado bastante a ir observando y a ir recibiendo la palabra como Dios la ha mandado, como nuestro Señor la ha mandado, ¿no? Entonces eso nos da una pauta muy muy grande de recibir su instrucción como viene y la alcanzas a digerir, la alcanzas a descifrar. Y esa línea es muy delgada y muchos tienen esa duda, ¿verdad? Bueno, preguntaba uno, digo, porque viene un poco al caso lo que de la clase anterior, ¿verdad? Ya para entrar a esto, o sea, preguntaba uno y decía, bueno, ¿hasta qué punto es que yo intervengo? Sí, yo sé que es Dios, que si no me habla Él pues no lo puedo ver, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde? Y puso porcentajes. ¿Es el 50 y 50 de Dios y yo? ¿O es el 60 y 40? ¿O es el 70 y el 30? ¿O qué? Y pues yo por acá, ¿verdad? Escuchando nomás la pregunta, yo tenía mi micrófono apagado y yo decía, no, o sea, es el 0 y el 100, ¿verdad? Pero eso no se puede entender con nuestro entendimiento, sino eso se recibe, ¿verdad? O sea, eso se recibe por medio del Espíritu y el Espíritu te confirma. A mí me llama mucho la atención cuando Jesús resucita a Lázaro. O sea, es esa escena y miles, ¿verdad? O sea, hay muchas otras, pero esa escena es brutal. O sea, Lázaro no pudo haber salido nunca jamás. Nunca jamás. ¿Sí? Nunca jamás. Él estaba muerto, completamente muerto. Marta dijo, 4 días tiene, Señor, 4 días. Entonces, ¿qué puede hacer un muerto para renacer, nacer de nuevo? Pues nada, absolutamente no puede hacer nada. Tuvo que nuestro Señor llamarle, hablarle y decir, ven. Y entonces, ok. Pero Lázaro salió. Sí, salió, pero por el poder del Espíritu que el Señor le dio y lo sacó, ¿verdad? O sea, y así es como funciona en nuestras vidas. El poder de Dios operando en mí para llevarme a hacer lo que Dios quiere que haga, ¿verdad? No lo que yo puedo y me esfuerzo por hacer, sino Él me da esa capacidad para hacer, obviamente. Y ahí es donde entra, ¿verdad?, la situación de que, pues, muéstrame tu fe sin obras, ¿verdad? Entonces ahí son las obras que vas a hacer por medio del Espíritu, empujado a hacer lo que vas a hacer, ¿verdad? Es Dios obrando a través de tu vida 100%, 100%, ¿verdad? Obviamente lo vas a hacer tú, pero volvemos a lo mismo, obrando a través del poder de Dios, que es el Espíritu que ha depositado en ti. Sin más, vamos a entrar. El título de esta semana es En rescate por muchos. En rescate por muchos. Y el objetivo está ahí en su hojita. Dice regocijarnos y movernos a servir a nuestro rescatador con la expectativa correcta, ¿sí? Así que debemos gozarnos, regocijarnos
y movernos a servir, ¿verdad? A servir a aquel que nos rescató, pero con la expectativa correcta, ¿verdad? No como yo creo que le puedo servir, sino como Él quiere que yo le sirva, ¿verdad? Muchas veces uno quiere hacer las cosas a su manera, pero no es así como el Señor lo define, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros vayamos haciendo su voluntad, ¿cuándo? Cada día, ¿verdad? Cada día, y por eso es que nos presentamos a Él todos los días, y por eso es que nos entregamos a Él todos los días, para que Él pueda ir haciendo su voluntad en nuestras vidas, ¿verdad? Y de esta manera lograr lo que siempre comentamos, ¿no? O sea, no invitar a Dios a mi proyecto de vida, sino yo darle mi vida para que Él haga su voluntad en la mía, ¿verdad? Y continuar y comenzar a hacer la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien, hermanos, les voy a volver a compartir la pantalla para ver el PTT. Los voy a dejar de ver, así que si alguien tiene una pregunta, como siempre, o duda, nomás abra el micrófono y la hacemos y lo vemos. Yo no los veo, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo así, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. Aguántenme tantito. ¿Está ahí el PTT, sí? Sí, hermano. Enterar. Vamos a darle. Entonces vamos a continuar. Tenemos el versículo, tenemos el versículo a memorizar. No lo pusieron en el PTT. Creo que no lo pusieron, pero nosotros ya lo sabemos porque pues fue el primero que nos aprendimos, ¿verdad? El Marcos 10, 44 y 45, esos dos versículos. Pero bueno, ahí están en su hojita. Y pues continuar aprendiéndonos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a darle. Muy bien, versículo 32. Leo y dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ok, tenemos una primera pregunta ahí que dice: ¿hacia dónde iba subiendo por el camino? A Jerusalén. A Jerusalén. Iban a Jerusalén. Muy bien. ¿Quién iba delante de ellos? Jesús. Jesús iba delante de ellos. Y todo esto tiene grandes cosas, ¿no? O sea, siempre el Señor va delante de nosotros, siempre el Señor nos va marcando el camino. Y no solo eso, sino en la pregunta anterior, esto de iban subiendo, sí, Jerusalén está un poco hacia arriba, ¿verdad? En el área de lo que es Israel, está en una montaña, ¿verdad? En un cerro, por así decirlo. Y sí, literalmente iban subiendo, ¿verdad? Pero comentaba el pastor, no solamente iban subiendo geográficamente, sino iban subiendo en el clímax, ¿no? O sea, de todo cómo se iba presentando. Ya iban a llegar a Jerusalén. Y por eso es que dice que sus discípulos tenían miedo, porque ya precisaban matarle, ¿verdad? O sea, ya sabían que no era seguro estar ahí. Pero el Señor tenía que ir y les vuelve a decir, y hoy otra vez, lo vamos a ver ahorita en los versículos más adelante, que les vuelve a decir lo que tenía que pasar y lo que tenía que padecer, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo
siguiente pregunta. ¿Cómo le seguían ellos? Con miedo. Asombrados y con miedo. ¿Le seguían así porque por lo que sabían que le iba a acontecer o por lo que había hecho antes? Mira, Asombrados nuestro... por lo que había hecho antes y con miedo por lo que iba a acontecer. Sí, de las dos, pero recuerden que de alguna manera nuestro Señor ya se lo había dicho varias veces antes que le iba a acontecer. Sí. Pero ellos seguían sin entender estas cosas, ¿verdad? Mas, sin embargo, ellos sí sabían la peligrosidad que había en Jerusalén, porque sí sabían que andaban ya tras a Jesús, ¿verdad? Entonces, obvio que tenían asombro y tenían miedo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hizo entonces Jesús? Tomó aparte a los 12 y les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Así es, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. O sea, una vez más, a ver, vengan chiquitos, vengan para acá. Les voy a explicar qué es lo que va a pasar otra vez. O sea, ya se los he dicho, pero les voy a volver a decir, ¿verdad? Y comentaba el pastor esto, y sí, pues obvio que lo creo, porque en Lucas 18:31 muestra un poco, déjeme leerlo. Lucas 18, está aquí adelantito. ...31 dice... Es la misma escena, pero es en Lucas. Y dice... Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Y eso es lo que comentaba el pastor, que sí les decía lo que le iba a pasar, pero no se los decía solamente él de su boca, sino les mostraba la escritura y les decían: miren lo que los profetas dijeron de mí, y esto es lo que me va a pasar, ¿verdad? Y exactamente aquí Lucas pues recalca o resalta un poco más esto, porque les dice así, les dice: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, y les mostró, y obviamente que cómo les mostró, pues por la escritura, ¿verdad? Algunos salmos, algunos Isaías, algunos profetas por ahí, ¿verdad? Y les mostraba que verdaderamente tenía que padecer el primero de estas cosas, ¿verdad? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Muy bien, continuamos. Versículos 33 y 34. ¿Me ayudas, amor? He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Amén, gracias. Gracias, amor. Ok, dice ahí, no hay que escribir nada, pero sí, si ustedes quisieran subrayar en su escritura, pues dice: resalta en tu Biblia los 7 verbos con los que Jesús describe en esta porción del Evangelio de Marcos su padecimiento por causa del Evangelio, y por último resalta de manera triunfal su promesa final. ¿Y qué quiere decir? Pues que subrayemos, ¿verdad? Que subrayemos las formas en las que lo escarnecerán. Y la primera es: será entregado, ¿verdad? Será entregado, ahí en el versículo 33, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Segundo, y le condenarán a muerte. Ese es el segundo, le condenarán a muerte.
tercero que vamos a subrayar ahí, dice, y le entregarán a los gentiles. ¿Sí? Y luego le escarnecerán. Y luego le azotarán. Y luego le escupirán en él. Y le matarán. Esas son las 7 cosas, ¿verdad? Pero al final, ¿qué vamos a subrayar triunfalmente ahí? Dice que su promesa final, ¿verdad? Mas al tercer día resucitará. O sea, está hablando de esa, sí, que va a padecer todo eso, mas sin embargo, al tercer día va a resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Hasta aquí. Sí, ¿cuál fue la tercera? La tercera. Muy bien, la tercera es, le entregarán a los gentiles. Está ahí en tu Biblia. Sí, está en el 33. Todas esas están en el 33. Y luego ya, bueno, y las del 34 son 4 más, son 3, 4 más, son 4 más. Le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán. Esas son las del 34. Y las del 33 son 3. Será entregado. Y luego la número 2, le condenarán a muerte. La número 3, le entregarán a los gentiles. Y luego ya las del 34. ¿Ok? Ok, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo hacía mucho énfasis, no sé si lo han notado, pero en las anteriores, en las veces anteriores que hemos visto que le ha mostrado a sus discípulos y en los otros evangelios, hace el énfasis de que va a resucitar al tercer día, de que el tercer día va a resucitar. Yo creo que ellos no sabían ni siquiera qué era eso, o sea, no lo tomaban en cuenta, se agobiaban, pero no sabían a qué se refería, ¿verdad? Con resucitar. Yo pienso que no creían siquiera que lo iban a volver a ver después de muerto, ¿no? O sea, no se imaginaban eso ni siquiera. Pero bueno, nuestro Señor sabía lo glorioso que iba a ser eso, ¿verdad? Porque no solamente era algo increíble, era un milagro, un verdadero milagro manifestándose en la tierra, no solamente era eso, sino el triunfo de haber vencido la muerte, de no haberse permanecido en la muerte y sino salir, ¿verdad? Y pues yo ahí le puse 1 Corintios 15, nos recomendó por ahí el pastor y lo leí, está muy padre, todo es de la resurrección, está muy padre que si lo pueden leer, 1 Corintios capítulo 15, todo está muy padre y está hablando Pablo de la resurrección entre los muertos y la importancia que tiene, ¿no? Cuando muchos no creían esas cosas, ¿no? Y bueno, ahí está, habla al principio del versículo 15, habla precisamente del verdadero evangelio, de que como Cristo fue, yo voy a leer tantito aquí nomás porque es conforme a las escrituras, dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra, estoy en el 2, si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos, si no, creéis en vano. Número 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, o sea, conforme a lo que está escrito, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, como está escrito. Y luego te pone ahí Isaías 53, Salmo 16, del 8 al 10, Oseas 6.2, te pone muchas
cosas ahí, ¿no? O sea, referencias. Y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la misma vez. O sea, todo eso era asombroso, o sea, completamente asombroso, pero era parte de su gloria, de la resurrección, de volverse a ver en la tierra caminando con los suyos, ¿no? Ok, muy bien. Continuamos, si no tienen preguntas ni dudas, continuamos. Versículo 35. ¿Me ayudas, Laura, fuerte y claro? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Wow. Y nos asombramos, ¿no? Nos asombramos, pero pues ahí está nuestra naturaleza, ¿no? Ahí está nuestra naturaleza. Dice que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, ¿verdad? Entonces se acercaron a pedir algo, pero hazlo, o sea, no conforme a tu voluntad, Señor, sino queremos que lo hagas, ¿verdad? Pues bueno, esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? ¿Qué hicieron entonces Jacobo y Juan? Se le acercaron diciendo, 2 puntos: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Wow, pues bueno, no habla esto de otra cosa más que de nuestra, pues, naturaleza, ¿no? Siempre nos estira a pedir por nuestras cosas, ¿verdad? Ya sea cosas que nos aflijan o ya sea cosas que queremos, ¿verdad? Pero siempre por nuestras cosas, ¿verdad? La lista lo encabeza así, de esta manera. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Continuamos. Versículos 36 y 37. Magdalena, ¿me ayudas? Fuerte y claro. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amén, gracias. Así que entonces él les dijo, ¿verdad? ¿Qué queréis que os haga? O sea, pues primera situación, o sea, Jesús necesitaba que le dijeran qué le querían preguntar. No. Él ya lo sabía, ¿verdad? Definitivamente él sabía, conocía sus corazones desde que venían caminando. Decían: ay, Juan de Dios, ahí vienes a pedir tus cosas, ¿verdad? Pero ¿para qué se manifiesta? O sea, ¿para qué se manifiesta esto? Para esto, para que se quedara escrito aquí, y nosotros poder observar nuestra naturaleza, ¿verdad? Y poder observar de qué debemos de tener cuidado y de qué debemos de tener precaución. No en el sentido de nosotros tratar de no hacerlo, sino entregarnos al Señor para que no hagamos estas cosas, ¿verdad? O sea, si estamos bien entregados en la mañana, bien orados y bien, no andaremos pidiendo cosas para nuestra conveniencia, ¿verdad? Sino para su gloria y conforme a su voluntad, ¿verdad? Ok, y entonces, pues, les pregunta y ya le dijeron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, ¿verdad? Uno sentarse a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué fue lo que le pidieron una vez que Jesús les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Pues Ellos eso, le ¿verdad? dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y es que miren, observen un poco. Y sí, ok, le dicen que en su gloria, pero no crean que ellos están pensando en la eternidad. Ellos no están pensando en eso. Acuérdense que como quiera va a Jerusalén. Jesús va a Jerusalén, ¿sí? Y entonces ellos piensan que a lo mejor, no sé, de alguna manera va a haber una revuelta y ya el Señor va a poner su reino. Pues a eso vino, a poner su reino, ¿verdad? O sea, entonces
a lo mejor ya no va a poner, entonces pues permítenos que ahora que te acomodes, no sé cómo, ¿verdad? Pero ahora que te acomodes ahí en Jerusalén, pues que yo quede a tu derecha y mi hermano a tu izquierda, ¿verdad? Entonces, Ellos tenían la mente en algo en físico. terrenal, todavía. exactamente, en lo terrenal, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, como quiera, ¿no? Si bien sí le dicen que en tu gloria, ¿verdad? O sea, en tu gloria, pero pues me imagino que es en su manifestación, ¿verdad? De poder, pero en esta visita, que era la primera venida de nuestro Señor, pues no venía en gloria, venía a sufrir y a padecer, ¿verdad? Conforme a las Escrituras, pues les venía diciendo eso y eso y eso, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Versículos 38 al 40. 38 al 40. Hermanito Chuy, ¿me podrías ayudar con el 38 al 40, por favor? Ahí van. Gracias. 38. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Amén. Gracias, mi hermano. Así que, pues bueno, Jesús les da así como a entender, ustedes pueden hacer lo que yo voy a padecer. Y ellos, pues de primera, de bote pronto, dijeron, sí podemos. O sea, si ese es el requisito, sí puedo. Y Jesús les dice, bueno, pues a la verdad van a probar de esa copa y van a probar del bautismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya los había escogido, ¿verdad? Sabía que eran escogidos y sabía por qué iban a padecer, que iban a padecer conforme al bautismo, no al de Juan, ¿verdad? No al de Juan en agua. ¿Cuál es el bautismo de Jesús? O sea, su muerte y su resurrección. O sea, vas a pasar por eso y vas a beber la copa que yo bebo, en el sentido de que te van a perseguir. No ahorita, ¿verdad? Al rato que hables de mí, cuando ya yo me haya ido, vas a beber esa copa, ¿verdad? No de la misma dimensión que la bebí yo, pero vas a beber esa copa, ¿sí? Y vas a ser bautizado con el bautismo con que yo fui bautizado, en muerte y resurrección, porque el día que tú mueras, yo te voy a resucitar. Entonces eso va a pasar, ¿verdad? Pero, y les dijo, pero pues el sentarte uno aquí y el otro acá, pues eso no está en él, ¿verdad? ¿Qué les dijo entonces Jesús? No sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. ¿Hemos de pedir como conviene, hermanos? No, ¿verdad? El Espíritu nos intercede por nosotros con gemidos indecibles para poder pedir lo que verdaderamente nos conviene, ¿verdad? Nosotros pedimos conforme a lo que nuestros ojos ven, pero el Espíritu Santo sabe de qué tengo necesidad y intercede por mí y por cada uno de nosotros con gemidos indecibles, dice la Escritura, ¿verdad? Que pide para que pues nosotros podamos seguir siendo guiados para poder verle un día cara a cara a nuestro Señor, ¿verdad? Y luego dice ahí un pequeño comentario, dice, aquí Jesús enseña a sus discípulos acerca de lo que habrá de quedar como los dos más grandes símbolos de nuestra relación espiritual con Él. Y habla de eso, ¿no? De beber el vino, o sea, pero es los símbolos, ¿verdad? Aquí está hablando de los símbolos, beber el vino y el bautismo que se hace como simbología, ¿verdad? El comentario que está en la hojita es conforme a los símbolos, ¿ok? Nada más el participar de la cena del Señor, el beber, el comer el pan y el beber, y el bautizarnos cuando lo hacemos simbólicamente, ¿verdad? De eso está hablando el comentario. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Continuamos.
Hermanita Mari, ¿me ayuda con el 41? Sí, hermano. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Amén, gracias. Así es, cuando los 10 escucharon esto, dijeron, ¿cómo? Estos andan pidiendo quedar uno acá y uno a la izquierda y otro a la derecha del maestro. Y pues, sí, pues comenzó ahí la disputa, ¿no? O sea, no sé de qué manera, no lo explica la escritura, pero pues conociendo nuestra carne, es pleitos, iras, contiendas, disensiones, échale lo que quieras, de ahí para adelante, ¿verdad? Yo en ese versículo al que me imaginé más fue el Pedro, cómo se puso. ¿Qué? ¿El Pedro qué? Si ese lugar es mío. No. Cosas así, ¿no? Pero sí, exactamente así. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Qué sucedió a los otros 10 cuando oyeron acerca de esta petición de Jacobo y Juan? Dijeron, nada, se enojaron. Comenzaron a enojarse contra ellos. Comenzaron a enojarse contra ellos. Hermano, Dígame, hermanita. todo esto es porque no entendían todavía, aún que andaban con él, no dice en la palabra, ¿verdad? Que no, de alguna manera no se les había revelado, porque pues estaban ellos pensando en otra cosa. Jesús estaba hablando de las cuestiones espirituales, pero ellos estaban todavía en el mundo. Sí, hermanita. Estaban pensando, qué lugar voy a ocupar, sí voy a estar con Jesús, pero pues a lo mejor me va a poner aquí y allá y voy a hacer esto, voy a tener esta posición, voy a hacer lo otro y voy a tener a lo mejor a cargo a muchos. No entendían y por eso es que Jesús, bueno, ahorita terminando ya vemos de que pues dice tenemos que servir. Claro, definitivamente, hermanita. Y aún después de que terminemos esta clase, seguirán sin entender, ¿verdad? La escritura dice que hasta que el Señor no derramó su espíritu en ellos es que comprendieron. Hay un pasaje en la escritura que dice que el Señor les dio entendimiento, pero yo pienso que ahí fue como parcial. Cuando ellos ya capearon todas las cosas, porque fue cuando los embistió de poder, en Hechos, en el Pentecostés, ¿verdad? Es cuando entonces comprendieron de qué se trataba toda la obra, ¿verdad? Es cuando, y entonces en ese momento entregan su vida, y no solo su vida, sino todo, o sea, pues, bueno, entregan todo, sus pertenencias las vendían para que pudiera la iglesia empezar a dar vuelo, ¿verdad? A dar revuelo, y es eso, hermanita, que no los habían investido todavía de poder y no comprendían, querían seguir a Jesús, pero sin entender la obra la que vino a hacer, ¿verdad? De hecho, pues no les gustaba, o sea, no les agradaba estas cosas, que él les dijera que tenían que padecer, y ahí no, Pedro le dijo, no, Señor, no permitas que esto te pase. Le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces, esas cosas, ¿verdad? No se alcanzaban a entender. Y nos sirve, ¿verdad? Nos sirve porque nosotros no podemos entender la obra del Señor si el Señor no deposita, no hace morar su espíritu en nosotros. No vamos a entender su palabra, ¿verdad? Lo declara Proverbios. Vuélvete a mi reprensión. Ven a que yo te diga qué es lo que está mal y te dé pau. Entonces yo derramaré mi espíritu sobre ti y entonces te haré saber mis palabras. Te haré saber, entenderás entonces mis palabras. Y esa es la forma, ¿verdad? Exactamente así. Gracias, hermanita, por el comentario. Muy bien. Ya le contestamos la del 41, ¿verdad? Ok. Continuamos, versículos 42 al 44. Silvano, ¿estás ahí? Que me ayudes con el 42 al 44. Sí, aquí estoy, déjame, del 42 al 44. Sí, por favor. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Amén. Gracias, Silvano, gracias.
Y sí, aquí está lo que nuestra hermanita comentaba, ¿verdad? Ya Jesús les explica que la situación no es así, ¿verdad? La situación no es terrenal, ¿verdad? La situación es espiritual, aún estando en la tierra, ¿verdad? Se me viene a la mente el conflicto tan grande que hubo cuando en Juan 6 Jesús les habla del pan de vida. Exactamente pasa lo mismo, o sea, les habla del pan de vida, que el que no come mi carne y bebe mi sangre. Se espantaron todos, pero él les decía, las palabras que les acabo de decir son espíritu, ¿sí? Y son vida, no me vas a comer como caníbal, o sea, vas a venir a mí y vas a creer en mí. De eso estaba hablando, ¿verdad? Pero bueno, se ha hecho tanta cosa por malentender estos versículos, pero es exactamente eso, porque queremos conjugar la palabra de Dios con las cosas que se ven, cuando no es así, cuando es por el Espíritu, ¿verdad? Muy bien, dice la pregunta, ¿más qué hizo Jesús? Todos los versículos, vamos a escribir un poquito. Y dice, llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y es así, los gobernantes de las naciones pues se enaltecen porque se enseñorean de ellas, porque pues, yo soy el gobernador, yo soy el que gobierno, yo soy el rey, ¿verdad? Yo soy el príncipe, el presidente, lo que sea, ¿no? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí es al revés. Aquí es, si quieres ser grande, será siervo, ¿verdad? Y así es como termina, dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. 44 es el primer versículo a memorizar, y luego le va a seguir el 45, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre, pero ahorita lo vemos. Muy bien. Me avisan cuando terminen. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios, hermanos? Si todo bien, continuamos. Muy bien. Seguimos, versículo. Ajá, se puso el 41 otra vez. Oh, caray. Se puso el 41. Ah, se equivocaron. O sea, la pregunta está bien. La pregunta está bien. Nomás el versículo. Vamos a leer el 45. Versículo 45. Lo leo y dice así. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No por todos, por muchos. ¿Ok? Muy bien, y entonces la pregunta dice, ¿cuál fue la razón que les dio? Y pues, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y como lo veíamos la semana pasada, ¿no? O sea, no solamente se los dijo, no. Se los mostró que tenían que ser servidor porque Él vino a servir, ¿verdad? Para empezar, se despojó de sí mismo siendo Dios, no estimando el ser igual a Dios, lo declara Filipenses, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y no vino a la tierra a nacer con un rey, a la casa de un castillo de un rey,
vino a lo más bajo, a lo más vil, a lo más bajo de la tierra de aquel entonces. Ahí vino y nació, ¿verdad? Y siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nos enriqueciera a nosotros, pero estamos hablando de la vida eterna, ¿verdad? Muy bien. Pues esto es, hermanitos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.